El autoritario, criminal e inescrupuloso Vladimir Putin, líder del régimen criminal ruso, es sin lugar a dudas uno de los referentes de la izquierda asesina, gracias a su manera de actuar contra sus adversarios. Putin y su régimen criminal destacan de manera frecuente al aplicar desapariciones, persecución y muerte. Recientemente ha vuelto a ser tendencia mundial al eliminar a uno de sus más grandes adversarios, Alexei Navalny. Pero Navalny no ha sido el único ni el primero. Ya en el pasado le ha ocurrido lo mismo a otros personajes en extrañas circunstancias, todas propias de cualquier régimen socialista. Al menos 9 oligarcas rusos han fallecido en dudosas circunstancias desde que comenzó el año: envenenamientos, asesinatos, suicidios o extrañas caídas. Esto último es lo que le ocurrió a Iván Pechorin el 12 de septiembre. Cayó al mar desde su barco y se ahogó en la costa del Pacífico. Días antes había participado en un foro económico con Putin como director de la industria de la aviación rusa. El 1 de septiembre encontraron el cuerpo de Ravil Maganov tras caerse por una ventana del Hospital Clínico de Moscú. La tesis oficial: suicidio. Era presidente de la petrolera Lukoil, la más grande de Rusia. Muy controvertida fue también la muerte de Alexander Subbotin, que se había manifestado contra la guerra de Ucrania y apareció días después muerto en el sótano de un chamán intoxicado con veneno de sapo. El 19 de abril, 2 muertes simultáneas, la de Vladislav Abayev, que supuestamente asesinó a su familia y se quitó la vida, y la de Sergei Potroshenia, del gigante del gas Novatek, que hizo exactamente lo mismo. Llamó la atención en este último caso que el cadáver no tenía ni una sola gota de sangre. El 28 de febrero, Mikhail Watford, millonario gracias al gas y al petróleo, fue encontrado ahorcado en el garaje de su casa en Inglaterra. Un mes antes fue Vasily Melinkov, dueño de la compañía de equipos médicos Medstone, que estaba perdiendo millones con la guerra, el que fue asesinado a puñaladas. 3 días antes, Alexander Tyulyakov de Gazprom fue hallado muerto junto a una nota de suicidio y signos de haber recibido una paliza. Llama la atención que 6 de los oligarcas de esta lista eran piezas claves en el sector de la energía. Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria. Hoy, las víctimas de Putin. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el botín de Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recursos. Dio a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Pastillas de Memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Vladimir Putin se ha caracterizado durante años por su efectividad para eliminar a sus más grandes adversarios, estén dentro o fuera de Rusia. Pues sus tentáculos al parecer son más amplios de lo que a cualquiera le gustaría. Ejemplos hay muchos.
como el caso de Anna Politkovskaya, una periodista abiertamente opositora a los posicionamientos y medidas ejecutadas por el régimen ruso encabezado por Putin. El cumpleaños de Putin no ha conseguido hacer olvidar otro aniversario más trágico, el del asesinato de Anna Politkovskaya. Antiguos compañeros de trabajo, amigos y defensores de los derechos humanos se reunieron el domingo en Moscú para reclamar la verdad sobre el asesinato de la reportera, conocida por su oposición a la política del presidente ruso Vladimir Putin y su cobertura del conflicto checheno. En París, durante una jornada por la libertad en Rusia organizada por Amnistía Internacional, nuestro corresponsal habló con la hija de Politkovskaya. No creo que se esté haciendo lo suficiente para favorecer esta investigación. Aún así, los investigadores hacen lo que pueden. Los medios de la oposición hablan del caso, pero la prensa estatal no lo hace. Y para que los medios opositores hablen hace falta un pretexto, y que ese pretexto venga de la investigación. El 7 de octubre de 2006, la periodista apareció muerta en las escaleras de su edificio en Moscú. Para sus seres queridos, 6 años de investigación y 6 detenciones, la última, la de un ex policía el pasado julio, no son suficientes. Sobre todo porque no se ha llegado a esclarecer quién o quiénes encargaron el asesinato. Para su hija, la libertad de prensa en la Rusia actual sigue siendo un combate. Mi madre dedicó toda su vida al periodismo. Lo único que le interesaba era que sus lectores conociesen la verdad. Para hacer eso en Rusia hay que saber cómo, pero sobre todo hay que ser muy valiente para trabajar así, diciendo la verdad. Быть настолько смелым, да, тоже нужно иметь большую смелость, чтобы работать и говорить то, что говорила она. Periodista como su madre, Vera está convencida de que tarde o temprano los que encargaron el asesinato de su progenitora se sentarán en el banquillo de los acusados. O como el caso de Alexander Litvinenko, un ex agente del Servicio Federal de Seguridad ruso, exiliado en el Reino Unido y uno de los mayores enemigos de Putin, y quien fue envenenado en noviembre de 2006. Probablemente Vladimir Putin aprobó la muerte de Alexander Litvinenko. Es una de las conclusiones presentadas por Robert Owen, el juez británico que ha presidido la investigación pública en el Reino Unido sobre la muerte en 2006 del exagente del Servicio Federal de Seguridad ruso. Alexander Litvinenko falleció el 23 de noviembre de 2006 envenenado con la sustancia radiactiva polonio 210, 3 semanas después de haber tomado el té en el Hotel Millennium de Londres con sus ex colegas del espionaje ruso Andrei Lugovoy y Dmitry Kovtun. La policía británica acusa del crimen a Lugovoy, actualmente diputado en la Duma rusa, y a Kovtun, pero ellos niegan su implicación y Moscú ha rechazado su extradición. Desde el hospital, Litvinenko siempre acusó a Vladimir Putin de haber organizado su muerte para evitar que desvelara los presuntos vínculos del Kremlin con la mafia y el crimen organizado. Una tesis respaldada por su mujer y su hijo, inmersos desde hace casi una década en una lucha por conocer la verdad. Boris Nemtsov, un político liberal ruso crítico con Putin y sus acciones, es otra de las víctimas del régimen que pagó caro el oponerse a su opresión constante. Un homicidio por encargo o un asesinato político. Diferentes lecturas de la muerte del líder opositor Boris Nemtsov tras recibir 4 tiros por la espalda el viernes por la noche mientras paseaba por el gran puente de piedra de Moscú. Vladimir Putin ha prometido que hará todo lo posible por castigar a los asesinos de este político conocido por sus feroces críticas al presidente ruso. Actualmente la investigación está siguiendo varias líneas. En primer lugar, la posibilidad de que este asesinato sea una provocación para desestabilizar la situación política en Rusia, y Nemtsov podría ser una víctima para aquellos que no piensan detenerse ante nada para alcanzar sus objetivos políticos. Mientras los servicios de seguridad rusos se concentran en buscar el coche desde el que dispararon los asesinos, voces críticas como las del escritor Vladimir Voinovich señalan:
Podemos decir que el actual régimen contribuyó en este asesinato porque en los últimos tiempos, con el conocimiento y connivencia de la más alta autoridad, se ha promovido y escalado en el odio de una parte de la nación, la más amplia, hacia la más pequeña. Al igual que varios de los anteriormente mencionados, Denis Voronenkov, un exdiputado ruso, fue asesinado fuera de su país por el régimen criminal de Putin. Las razones: oponerse a su régimen y enfrentarse de forma constante en la palestra pública. Asesinan a tiros en Kiev a un exdiputado opositor a Putin huido de Rusia. El exdiputado ruso del Partido Comunista Denis Voronenkov fue tiroteado a pleno día en el centro de la capital ucraniana cuando salía de un hotel. Su escolta murió también después de herir al atacante. Voronenkov era un testigo clave en un juicio contra el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych. El presidente ucraniano Petro Poroshenko calificó el atentado en su página web de acto de terrorismo de Estado de Rusia. El gobierno ruso reaccionó negando la objetividad de cualquier investigación que pueda ponerse en marcha. Vista la reacción de las autoridades ucranianas y de los medios de comunicación, que una hora después del incidente ya han echado la culpa a la Federación Rusa, esto es algo que pone fin a cualquier investigación imparcial y objetiva de este asesinato. Denis Voronenkov huyó a Ucrania con su mujer, la soprano María Matsakova, a finales del año pasado alegando motivos políticos. Denunció que el Kremlin falsifica las elecciones y acusó a los servicios secretos de usurpar el poder y controlar el Parlamento ruso. En días recientes, Alexei Navalny, uno de los opositores más frontales a Putin en los últimos años, murió en su presidio en causas desconocidas, como suele ser habitual en este tipo de sistemas. En el pasado, Navalny había sido envenenado y logró recuperarse y salir con vida en esa ocasión, decidiendo regresar a Rusia y asegurando no arrepentirse de regresar a su país. Hace un año, el opositor Alexei Navalny llegó a suelo ruso tras meses recuperándose de un envenenamiento en Alemania. Ese mismo día fue arrestado en el aeropuerto, acusado y condenado a 2 años y medio de prisión por incumplir la libertad condicional. Ahora, desde la cárcel, el ruso asegura que no se arrepiente ni por un segundo de haber vuelto a su país natal. El año ha pasado terriblemente rápido. Parece que fue ayer cuando me subí a un avión con destino a Moscú. Ahora ya se ha cumplido un año. La verdad está escrita en los libros científicos. El tiempo en la Tierra y el espacio transcurren a velocidades diferentes. Pese a la represión orquestada y ejecutada de manera constante por el régimen de Putin, miles de personas que se oponen a sus abusos salieron a las calles a rendir homenaje a Navalny. Flores en la nieve y lágrimas heladas. La oposición rusa ha salido a la calle para expresar su pesar por la muerte de Alexei Navalny. Símbolo contra Putin, abanderado de la democracia y artífice de hacer creer a la población rusa que sí había una alternativa. Por la tarde se conoció la noticia de la muerte del líder opositor y pocos lo podían creer. Literalmente las noticias han llegado a nuestros teléfonos en un segundo, luego en nuestras mentes, diciendo que Navalny había muerto en una colonia por alguna razón desconocida. Ahora todos estamos aquí, algunos tiemblan, nadie entiende qué está pasando. Estoy en estado de shock ahora mismo. Es difícil ponerle palabras. Le amábamos. Algunas de las voces más claras se escucharon fuera del país, en Estonia, donde reside un gran número de exiliados. Quiero que el mundo vea finalmente el loco bastardo que se sienta en el Kremlin. Hagan algo. Aún quedan miles de presos políticos allí y ahora mismo siguen muriendo. Conscientes de las posibles consecuencias en las calles tras la muerte de Navalny, las autoridades rusas aumentaron sus niveles de alerta por una posible convocatoria masiva en el centro de Moscú, por lo que la Fiscalía advirtió a los ciudadanos no participar en eventuales manifestaciones. Pero mientras tanto, los homenajes póstumos se extienden por varias localidades del país.
La viuda de Navalny ha señalado a Putin por el asesinato de su esposo y ha emitido un mensaje de agradecimiento y apoyo a los opositores de Putin. He estado al lado de Alexei durante todos estos años. Estaba feliz de estar cerca de él y apoyarlo. Pero hoy quiero estar cerca de ti, porque sé que no has perdido menos que yo. Alexei amaba a Rusia más que a nada en el mundo. Amaba a nuestro país, a usted. Creía en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestro futuro. Su creencia era tan profunda y sincera que había estado dispuesto a sacrificar su vida por ello. Tendremos suficiente de su enorme amor para continuar con su causa durante el tiempo que sea necesario. Durante años, Vladimir Putin, junto a sus cómplices, ha perseguido, encarcelado y asesinado a quienes se oponen de diferentes formas a su sistema autoritario. Aunque hoy a Putin parece no importarle y solo le interesa lo que puede hacer con su poder, aferrado a él en alianza con otros criminales en el mundo. Más temprano que tarde, tendrá que pagar por todas las atrocidades cometidas contra los ciudadanos rusos y contra sus más férreos opositores. Pastillas de Memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler.